Jueces, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo. Versículo 7. Vamos a leer con entendimiento. Padre, yo pido que tú abras el corazón nuestro y que estas verdades puedan ser edificantes, se derriben todo argumento que se levanta o que se ha levantado y que la verdad tuya prevalezca. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Toma el control total en esta hora y a ti daremos toda la gloria solamente. Pedimos de tu gracia. Amén. Dice de la siguiente manera, 2:7 del libro de los Jueces, ahí está en la pantalla también. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Josué había sido el líder que los había llevado hasta la tierra prometida. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, habían sido testigos del poder de Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timán, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el punto que vamos a estar tratando, donde partimos, es el versículo 10. Dice, y toda aquella generación, o sea, Josué y todos esos hombres que vieron los grandes hechos de Dios, fueron reunidos a sus padres, y se levantó después de ellos los hijos de ellos, otra generación. El problema, que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Puede sentarse, por favor, en esta hora. De hecho, el tema que yo quiero hablar con ustedes este día se llama desafío generacional. Y después en su casa usted va a examinar detenidamente el pasaje, el contexto, lo que está atrás, lo que está adelante, los resultados finales. Quisiera comenzar, dado que vamos a hablar de generaciones, ¿verdad? Nosotros, hay muchas personas que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues que nos antecedieron, y quisiera hablarle, enseñarle un poquito acerca de mi familia. Esa señora que está allí de sombrero, esa foto tiene como 90 años, y ella era mi abuelita. Se llamaba Manuela Caballero, o sea que lo Caballero lo saqué de ella. La niña que está en los brazos, esa que parece lagartijita, era mi mamá. Pero mire lo que se convirtió esa lagartijita, ¿verdad? Así que si usted tiene un niño así con la carita chueca, yo le digo en esta tarde, le profetizo, se va a componer. Ella es mi mamá. Ella era mi mamá cuando era joven. Se topó con mi papá. Ahí están mi mamá, mi papá y un servidor. Somos 4 hermanos. Y para los que creen que nunca fui católico, esa foto me la tomaron en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, ¿verdad? No, es en serio, ahí se ve atrás. Me tomaron una foto hace muchos años de eso. Y somos 4 hermanos. Estaba yo tratando de recordar algunas cosas. Actualmente pues tienen como 12 nietos, como 14 bisnietos, y Dios ha sido bueno con mi familia. De hecho, quisiera comentar que yo fui el primer cristiano de toda mi familia. Yo fui el primero que aceptó al Señor Jesús, al menos eso es lo que yo creo hasta ahorita, por lo menos de mi casa, de la casa de mis papás. Yo fui el primero. Tengo tías, tengo primos, tengo sobrinos, algunos de ellos están en el ministerio actualmente, y es una bendición, pero es una gran responsabilidad, porque nosotros proyectamos el evangelio. Eso era cuando estaba más chiquito, hermanos. Yo les digo jugando, eso fue antes del accidente. Ya después, pues ya. Esa foto fue hace 20 años o 19, cerca de 19 años. Fue precisamente aquí en la puerta del templo, y recién habíamos pintado, fue lo primero que hicimos. Pintamos la pared, le dimos ahí una arreglada, y estábamos muy contentos, y nos tomamos, ellas son mis hijas, nos tomamos una fotografía.
Y han pasado los años. Actualmente todos mis hijos, todos ya están casados. Ha sido algo muy rápido, le puedo decir sinceramente, y que la verdad Dios ha sido bueno para con nosotros. Cuando uno es niño se imagina cosas a futuro, ¿verdad? Así piensa uno. Y yo siempre pensaba hasta el año 2000. Yo decía, en el año 2000 voy a tener tantos años, más o menos, pero yo no me imaginaba ni con quién me iba a casar. Dios me bendijo, ya se me fue, ¿eh? Por aquí está ahorita mi esposa. Entonces, ya está. Mire, Dios me dio una esposa, ha sido una gran bendición, pero yo nunca me imaginé esto que es parte de mi generación. Ellos son mis nietos. La mayor es Paola, ese cuate de corbata y traje es Gadiel. Ahí está Mateo, ahí está Santiago, Rafaela y Daniela. Ellos son, tengo 6 nietos hasta este momento, y no sé cuántos el Señor me vaya a dar. Estamos hablando entonces de generaciones. Vamos, estamos hablando de que en cierto sentido, o en el sentido espiritual y también en el sentido humano, nosotros somos, por lo tanto, el resultado de las generaciones pasadas. Cada uno de los que estamos aquí procedemos de diferentes familias. Algunos pueden sacar su historia de unos cuantos años atrás, otros desde muy atrás. A mí siempre me gustó este asunto, y yo le preguntaba mucho a mi papá quién era mi abuelo, quién era mi bisabuelo, y me platicaba de esas cosas porque siempre como que tuve mucho interés en eso. Pero la realidad es que nosotros somos el resultado de las generaciones pasadas. Y le quiero decir que todos nosotros heredamos algo de nuestros antepasados, todos los que estamos aquí. Algunos dicen, hermano, a mí ni una chiva flaca ni una bicicleta sin cadena me dieron, nada de eso, ¿verdad? Entonces, no, pero permítame decirle, no se me adelante, no estoy hablando de dinero, sino que estoy hablando de que nosotros hemos recibido algo, pero que también nosotros vamos a dar algo, vamos a heredar algo a nuestras generaciones. En otras palabras, estoy hablando de que nosotros tenemos una herencia física de nuestros antepasados. Por eso es que nuestros rasgos son así, porque eso tenemos la nariz de esa manera, el color o qué sé yo. Y lo más impresionante es que en ocasiones dicen, el niño, el muchacho, la niña abueleó, ¿verdad? Se parece mucho al abuelo, igualito al abuelo. Cosas como eso lo hemos visto repetidamente. Vamos, recibimos una herencia física, inclusive en ocasiones algunas hasta enfermedades son hasta físicas, que se transmitieron de una generación a otra, cosas como esas. Pero en el Señor se puede romper toda esa clase de cosas. Pero también nosotros recibimos una herencia psicológica, cómo vemos la vida, cómo pensamos. En nuestra casa existía un ambiente psicológico, una forma de pensar y de actuar en nuestros padres. Vamos, si en nuestra casa eran personas que tenían una baja estima, crea o no, en algún momento dado fuimos influenciados por el pensamiento, el sentimiento de derrota, de baja estima, de temor. Si fueron inseguros, si fueron agresivos, si fueron pleitistas en la casa donde yo me crié, vamos, en cierto sentido, eso formó mi carácter, si se pudiera decir. Por cierto que cuando hablamos nosotros de la herencia psicológica, oiga, aparte de orar, la verdad es que todas esas cosas negativas, malas, solamente pueden ser quitadas a través de un discipulado, recibiendo la palabra viva y eficaz de parte de Dios, que quita los conceptos equivocados y que nos implanta la verdad viva de Dios en nuestro corazón. Por eso decimos que la palabra es poderosa. ¿Cuántos creen que la palabra es poderosa? Pero también recibimos una herencia espiritual. Y le quiero decir que las herencias espirituales es exactamente lo mismo, es muy parecido a las psicológicas, no más que esa obra en el plano espiritual, no solo en la mente, sino en el espíritu de los herederos, si se pudiera decir. Oye, por eso es que en ocasiones, y en nuestra casa, nuestra familia fue dada a andar con brujos, a andar con hechiceros,
llegas el momento entonces en que los herederos les es fácil, incurren, van con brujos, hechiceros para que les hagan limpias. Si fueron personas idólatras, oye, personas que eran dadas a andar en las procesiones, cosas como estas. Cuando tienen problemas, entonces pues ponen a un santo al revés, se van hasta San Juan de los Lagos, tratan de pagar una manda, porque eso es lo que vieron, eso es lo que recibieron de parte de sus padres. Pero oiga, qué bendición que cuando nosotros llegamos a Cristo, toda esa herencia se rompió. Diga conmigo, se rompió. Y nosotros levantamos una nueva generación, una generación que servirá al Señor, que adorará al Señor, que glorificará su nombre, y podemos decir que vamos a heredar a nuestros hijos una fe poderosa. Y si lo cree conmigo, diga amén. Podemos decir entonces que las herencias espirituales en el sentido positivo hoy es por una atmósfera, por lo que nuestros niños ven, por lo que ellos escuchan. En la mañana yo hacía el comentario que nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia y ellos aprenden a cantar, aprenden a orar. Oye, hay veces, yo recuerdo mucho que en algún momento dado algunas de mis hijas se ponían a jugar al culto cuando eran pequeñas, y alguna de ellas se levantaba una niña y decía: voy a testificar, y luego empezaba a platicar hermanos, y solamente estaban sus hermanitas, ¿verdad? Y decía: yo soy Kika la borracha, pero el Señor me alcanzó. ¿O cuántos de sus hijos en ocasiones, hermanos, se ponen a orar por los monitos? Y usted llega y los encuentra y están orando ahí por los juguetes que ellos tienen. Es lo que han visto, si se puede decir. Vamos, hay una influencia que en cierta manera, oye, ellos aprenden por modelaje, si se pudiera decir de esta manera. Por lo tanto, estamos hablando de que nosotros somos el resultado de las generaciones pasadas. La segunda cosa, en el versículo que nosotros hablamos o tomamos en esta ocasión, encontramos que la primera generación, los que llegaron y entraron a la tierra prometida, vieron los milagros, los prodigios y las señales de Dios. Vino una segunda generación, los hijos de ellos. Por cierto que esa primera generación habían sido influenciados por el testimonio de Josué, pero habían sido impactados por el testimonio y el poder de Dios. El problema de la segunda generación que estamos hablando en este pasaje, dice que se levantó otra generación que no habían presenciado los hechos poderosos de Dios, y que solamente tenían el testimonio de los antiguos, o lo que los viejitos platicaban, si se puede decir de esa manera. El problema es, oye, que esa generación estaba a punto de perderse. Nosotros como iglesia tenemos 35 años de edad como iglesia, si se puede decir. Los pioneros fueron los primeros que llegaron, y en el caso particular suyo, si usted es el primero, pues usted es pionero en su casa. Regularmente, cuando se habla de los pioneros o de los primeros, de la primera y de la segunda generación, oye, hay algunas diferencias muy palpables, pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero estoy hablando que la segunda generación no conocían a Dios, y entonces tal vez el Salmo 44:1 lo podían expresar y entender, y ellos decían: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído de nuestros padres que nos han contado acerca de las obras que tú hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Pero en otras palabras, no hemos visto esos testimonios, solamente habían escuchado de Dios. Qué impresionante es esto. Oye, que en una casa, en una familia, o que la primera generación haya tenido una relación tan estrecha, tan personal, pero que la segunda generación o los hijos de ellos no hayan tenido una experiencia personal profunda con Dios. Y le quiero decir que en ocasiones esto no quiere decir que no conocen la Biblia, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Muchas veces conocen la Biblia, han estado en la escuela dominical, pero no conocen a Dios. Han venido a las clases, pero no conocen a Dios. Juegan al cultito, como ahorita estaba hablando, pero no conocen a Dios. Oye, la verdad es
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un encuentro personal con Cristo y que nos ha bendecido? Levante su mano y diga amén. Ahora el desafío es que los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero no solamente quiero limitarlo a la familia, que nuestras generaciones siguientes en esta congregación, ellos tengan una experiencia personal poderosa con el Señor y no solamente una religión cristiana. Porque en Estados Unidos ha sucedido, oye, que los pioneros, las personas que llevaron el evangelio, tuvieron una experiencia impresionante. Pero hoy en Estados Unidos el evangelio o ser cristiano es como ser católico. Soy de cepa, soy de historia, pero no tengo una relación personal. Nosotros conocimos a Dios por medio de Jesucristo. Él nos alcanzó, nos perdonó, nos salvó. Oiga, hemos sido bendecidos. Nosotros conocimos a Dios por medio de la palabra, y no solamente en conocimiento, sino en revelación que nos impresionó interiormente. La mayoría de los que estamos aquí conocimos a Dios por los hechos poderosos, porque fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros liberados, fuimos nosotros perdonados. Si nosotros hemos, conocido a Dios, por lo tanto, creo que el desafío es que los que nos van a seguir también, en este caso los que están alrededor de nosotros, puedan conocer a Dios. Y cuando hablo de conocer a Dios, no es un asunto intelectual, ni es sinónimo del saber. Puede saber mucha teología, puede conocer algo de hebreo, algo de griego, el texto, y no conocerlo y solamente tener una religión. Conocer al Señor es rendirse incondicionalmente a Él. Es más que una liturgia, es haber sido impresionado por Él, transformado por Él, cambiado por Él. Y los que han tenido esta experiencia pueden decir conmigo en esta tarde: a su nombre sea la gloria. Va más allá a conocer a Dios de una expresión de fe que se hace en un altar, o de una tradición histórica familiar, sino estoy hablando de una transformación, que siento al Señor en mi corazón, que sé que he sido perdonado, que le conozco, que le amo, que le sirvo, que le adoro, que le glorifico, y a su nombre sea la gloria para siempre. El que es salvo lo sabe, el que es salvo lo sabe, el que es salvo lo siente la presencia, siente la salvación en su espíritu. Sea su nombre glorificado. Estoy hablando que el mayor desafío que tiene nosotros como iglesia y nosotros como padres son dos cosas: es que nuestras siguientes generaciones puedan conocer a Dios. Puedan conocer a Dios. Yo te decía que tenemos 35 años de existencia como iglesia, y aquí en la iglesia todavía hay hermanos que fueron de los primeros que se convirtieron, y a lo mejor usted es el primero en su casa, entonces usted es un pionero. Regularmente la primera generación es una generación celosa, apasionada, comprometida y dispuesta para Dios. Pero los que hablan de crecimiento y que examinan la conducta de la iglesia, ellos dicen que la segunda generación suele ser apática, indiferente, y con el hecho de ir al templo es suficiente. Aman a Dios, sí, pero también aman el mundo. La primera generación son radicales, la segunda generación son tolerantes y pasivos. La primera generación tratan de guardar su testimonio y marcan parámetros muy claros. La segunda, no son radicales, no tienen parámetros claros espirituales. La primera glorifica a Dios y escucha música que le va a edificar. La segunda, hasta Paquita, la del barrio, le entra. No, yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Qué hacer entonces nosotros con este desafío? Tenemos que orar, tenemos que luchar, tenemos nosotros que buscar si están perdidos dentro de la casa y pedirle al Señor que los alcance. Que tengan una relación, que tengan un encuentro con ellos. Orar
y a lo mejor orar con lágrimas y que no vayan a estar perdidos dentro de la casa. La mejor estrategia que yo he visto es el testimonio de los padres. Por lo tanto, debemos nosotros aquilatar en su verdadero valor, hermanos, lo que nosotros hemos conocido y tratar de transmitir a ellos una fe poderosa, que sean impactados y transformados por Dios. Tenemos un compromiso, por lo tanto, nosotros tenemos un compromiso con nuestra generación, porque son nuestros hijos. Vamos, son en el sentido espiritual nuestros hijos, pero también son en el sentido biológico nuestros hijos. Voy a tratar solamente para aquellas personas nuevas. En lo particular, yo tengo hijos, 5 hijos, ¿sí? Pero en el sentido espiritual tengo también hijos espirituales. Entonces estoy hablando que tenemos un compromiso con esta generación porque son nuestros hijos. ¿Sabía usted que es el hogar y no el templo el centro vital de la fe? Y no es la iglesia. La iglesia del primer siglo se desarrolló básicamente en los hogares, o sea, más que el templo, los principios básicos y fundamentales se enseñaban en la casa. A la luz de la Biblia es la casa el centro de la difusión de los valores de la fe y de la vida cristiana. Y en ocasiones nosotros estamos dejando en manos ajenas la formación de la vida de nuestros hijos. Quienes nosotros debemos de impartir los principios cristianos somos nosotros. Nosotros somos los que estamos formando la personalidad de nuestros hijos y el carácter de nuestros hijos. Si queremos que nuestros hogares sean más competitivos que los hogares del mundo, con más calidad moral, entonces Cristo deberá de ser una realidad y no una religión en la vida de nuestros hijos. Porque muchas veces damos por asentados y decimos, bueno, es que mi hijo viene a la iglesia. No es suficiente que venga a la iglesia, necesitamos luchar porque ellos tengan un encuentro personal con el Señor, que ellos sean llenos del Espíritu Santo, que ellos sean bautizados en el Espíritu Santo. Oye, que ellos también sean bautizados en aguas. Los hijos, por lo tanto, dice la Biblia que son una bendición porque son herencia del Señor. La Biblia, podemos decir que como padres no solo somos proveedores de nuestros hijos, que suplimos las necesidades básicas, somos amigos, en algún momento jugamos con ellos, somos consejeros, somos sacerdotes, somos protectores de nuestros hijos. Pero hay algo que me impresionó a mí, es que somos escultores de la vida de nuestros hijos. En otras palabras, nosotros guiamos y les damos forma a nuestros hijos. Nuestros hijos son simple y sencillamente barro en nuestras manos. Estamos hablando de que en la Biblia hay antecedentes claros y órdenes claras para Israel sobre el compromiso generacional. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Le voy a pedir al hermano que lo ponga, por favor. Deuteronomio 6:6. Aquellos que entraron en una relación personal de pacto con Dios en el Antiguo Testamento, el Señor les encargaba a ellos, a los padres, les encargaba rigurosamente y les decía, en otras palabras, dice, estas palabras, ¿cuáles? Estas palabras que se te son enseñadas hoy, los mandamientos, todos los principios que están en la palabra. Dice, estas palabras que yo te mando hoy, primero dice, estarán sobre tu corazón. Fíjese lo que está diciendo. Esta palabra, antes de que la pongas en la vida de tus hijos, necesita estar ¿dónde? En mi corazón. Luego dice, la repetirás a tus hijos, hablarás de ellos, hablarás de ellas estando en tu casa. Hay momentos en que nos sentamos a la mesa, hay momentos en que nos sentamos y convivimos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, viajando, al acostarte y al levantarte. En otras palabras, hay un momento en la historia de Israel que Dios repite los mandamientos, y por eso es que existe en la Biblia el Deuteronomio, que se llama repetición.
la intención era asegurarse que esa nueva generación conocieran la ley y la palabra. En pocas palabras, nosotros somos responsables de la enseñanza de la palabra sobre la vida de nuestros hijos. Fíjese lo que Dios dice, Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Vamos a ponerlo ahí. Fíjese lo que le dice a los que son padres o a los que somos padres. Por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, de los hechos poderosos, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? A los hijos de tus hijos. La verdad es que tenemos nosotros un compromiso con nuestra generación, hermanos, por la brevedad de la vida. Mire, ahorita yo le enseñaba esas fotos de hace 90 años. Qué impresionante. Le enseñé esa foto de hace 20 años. Hermano, parece que fue ayer. Yo lo comentaba este día, que hasta la edad de 10 años yo sentí que, tal vez porque uno tiene que hacer muchas cosas, más trabajo en la casa con los hijos, en la educación, hasta la edad de 10 años yo sentí como que el tiempo se fue lento, si se pudiera decir. Vino la primaria, después la secundaria, después la preparatoria, entraron en la universidad. Pero le voy a ser sincero, después de los 10 años primeros, como si se hubiera disparado el tiempo. En lo personal así lo he sentido. Se casó la primera de mis hijas, la segunda y las últimas se casaron en un año las dos. Permítame decirle que por la brevedad del tiempo tenemos un compromiso ineludible con nuestras generaciones. Por las circunstancias que se están dando alrededor de nosotros y que estamos viviendo tiempos proféticos, tenemos un compromiso ineludible con nuestras generaciones. Uno de los más grandes misioneros que ha existido en la historia se llamó David Livingstone. Dice que se lamentó al final de sus días el no haber podido convivir ni jugar con sus hijos, y cuando tuvo oportunidad de hacerlo, ya sus hijos se habían ido de la casa demasiado tarde. A muchos de nosotros se nos ha ido el tiempo en problemas, trabajos y situaciones, y no nos hemos detenido a cultivar y a enseñar los principios de la palabra en la vida de nuestros hijos, o simple y sencillamente a tener tiempo de calidad con ellos. Hoy acariciaré a mis hijos porque mañana se habrán ido. Hoy oraré por mis hijos porque mañana se habrán ido. Hoy intercederé por ellos. Los bendeciré cuando vayan a acostarse, y en la mañana que se levanten declararé bendiciones sobre su vida. Mientras tengamos vida, cumplamos con el compromiso que tenemos con nuestra generación. ¿Por qué razón? Porque el éxito de nuestra generación dependerá en gran medida de la generación presente. El éxito de nuestras generaciones o de la próxima generación dependerá de nosotros, si se puede decir. Yo le dije que nosotros esculpimos, formamos, en cierto sentido tenemos una gran responsabilidad. Se lo voy a decir en otras palabras. Esta generación, la que nosotros tenemos hoy, lo que nosotros somos hoy, estamos a prueba, si se pudiera decir. Dios ha depositado en nuestras manos personas. Dios ha depositado en nuestras manos a nuestros hijos. Vamos, Dios nos está dando la oportunidad para hacer algo. Y en el mismo sentido lo digo como iglesia. En el mismo sentido, oiga, qué importante es que nosotros tengamos un claro entendimiento del propósito de Dios, de la iglesia, y que Dios nos está dando la oportunidad y como iglesia la chance para poder influenciar a nuestras generaciones. Por eso, qué importante es que nuestro culto, que nuestra adoración, que nuestro servicio a Dios sea más excelente. Seamos personas más dedicadas, seamos personas más consagradas, porque al final del día o de la historia, oiga, nuestros hijos en algún momento dado nos van a analizar cómo fue
nuestra forma o nuestra relación con Dios. Mire, aquí hay personas que sus papás fueron cristianos y hay algunos de ellos, hermanos, que tienen muy buena imagen de lo que fue un verdadero cristianismo, pero hay algunos que en lugar de ser ayudados fueron estorbados porque sus papás no presentaron el evangelio correcto de la fe, si se pudiera decir de esta manera. Por lo tanto, la generación del mañana dependerá de la enseñanza que hoy nosotros demos. Si nosotros no somos sanos en la fe, no vamos a poder levantar una generación sana, no vamos a poder formar, sino vamos a deformar vidas. Se lo voy a repetir porque creo que es importante. Si nosotros no somos sanos en la fe, no vamos a poder formar la siguiente generación. Vamos a deformar a la siguiente generación. Vamos a influenciar negativamente. Dado que estoy hablando de familias, creo que esta noche ya es una noche especial, porque Dios quiere traer sanidad sobre las familias. Quiere traer sanidad sobre los esposos. Quiere traer sanidad sobre los padres y los hijos. Porque a lo mejor, aunque son cristianos, no existe el mejor ambiente en su casa, no existe un ambiente cristiano. No se aplican los principios del perdón y la tolerancia. Oye, principios bíblicos, si se pudiera decir. Si estamos aquí, estamos en proceso, vamos y tenemos una chance de enderezar el barco o enderezar las cosas que se han torcido en nuestra vida. Muchas veces nuestros hijos, hermanos, ya no quieren venir a la iglesia por el testimonio que hemos estado dando nosotros en la casa. En la casa a lo mejor estamos dando un testimonio pésimo y los chavos, que no es ningún justificante, ellos dicen: no me gusta la hipocresía y para ir a la iglesia a jugar el papel de hipócrita mejor no voy. Yo le quisiera hablar a los muchachos también, porque hay muchachos que están juzgando a sus papás duramente porque no han sido los mejores. No te toca a ti juzgar ni criticar a ellos. Vuelvo al punto. A lo mejor tú eres soltero en este momento, a lo mejor eres un adolescente, eres un joven, pero algún día, oye, si tú no estableces los principios espirituales de la palabra, créeme lo que vas a cometer los mismos errores o peores errores que tus padres cometieron contigo. Estoy hablando entonces que qué importante es, hermanos, qué importante es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros para poder tocar la generación siguiente. Que como iglesia, quiero repetir esto, oye, que como iglesia nosotros podamos levantar una generación poderosa en Dios. Hablo de creyentes, pero también hablo de hijos, gente que conoce a Dios, gente que sirve a Dios, gente que son profesionistas, que son profesionales, pero temerosos de Dios, gente que está en el ministerio y que desarrolla el ministerio y tiene profesión, gente que son profetas, gente que son evangelistas, gente que tienen sus logros a los pies de Cristo, si se pudiera decir. Volviendo a la historia, me llama mucho la atención. Dice: después de que Josué murió, Josué fue alguien que influyó en su generación. Murió Josué, murieron los contemporáneos de Josué. Dice: y se levantó otra generación. Pero el punto es esto. Estuve yo analizando la vida de Josué, porque es impresionante el testimonio que da la palabra de Josué. Oye, y en cierto sentido Josué es un referente que hoy nosotros podemos imitar para impactar a nuestras generaciones. Y Josué con su vida nos dice cómo hacerlo. Y me puse a escudriñar en la vida de Josué. ¿Cómo fue Josué como persona? Porque tal vez lo vemos como un héroe, tal vez lo vemos como un líder impresionante, pero ¿cómo fue como persona?
Y hay algunas, por lo menos yo encontré 10 características, no las voy a mencionar. Y de las 10 yo seleccioné 4 que estuvieron presentes en la vida de Josué. Primero que nada, Josué fue una persona que se mantuvo siempre con expectativas de fe. Segundo, Josué fue una persona que se sometió a Dios y a su palabra. Tercero, Josué fue una persona que mantuvo vivos sus sueños. Y cuarto, Josué fue una persona que aceptó los desafíos de Dios. Primero, Josué se mantuvo siempre en una expectativa de fe. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Oye, Josué fue antes de ser el conquistador de la tierra, fue alguien que entró a la tierra prometida como uno de los 12 enviados y caminó por la tierra. Tengo la seguridad que la fe de Josué fue puesta a prueba y pudo haberse preguntado de la primera parte que entró como espía al cumplimiento o a entrar a tomar la tierra, pasaron 40 años. Y tal vez en algún momento Josué se preguntó: ¿algún día entraremos a la tierra prometida? Pero la realidad es que la determinación en su vida fue clave. La determinación que nosotros tengamos de fe en nuestra vida va a impactar a nuestras generaciones. Si somos de las personas que decimos: hoy sirvo a Dios, oye, hoy le echo ganas, pero mañana no, entonces no tenemos expectativas de fe. Estamos siendo personas de doble ánimo. Cuando tú haces un análisis resumido de la vida de Josué, Josué se mantuvo expectante en la fe desde que salió de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando cruzaron el Jordán. Josué estuvo expectante en el monte Sinaí. Fíjate qué impresionante es esto. El pueblo estaba a la distante, Moisés estaba arriba del monte Sinaí y Josué estaba en las faldas del monte Sinaí. Hay personas que se mantienen distantes de Dios y hay otros que buscan las cercanías de la gloria y de la presencia de Dios. Eso era Josué. Josué se mantuvo expectante cuando fue a inspeccionar la tierra por 40 días. Y cuando tú lo ves, dice: esta tierra me gusta, este lugar me gusta. Era visionario, estaba viendo más allá. Josué se mantuvo con expectativas de fe al momento de tomar la tierra y conquistarla. Las expectativas de fe impactarán a nuestras generaciones, pero también, por el lado contrario, la duda impactará a nuestras generaciones. Te decía que una segunda cosa que yo encontré en Josué es que se sometió a Dios y a su palabra. A Josué es la persona que se le dijo, Josué 1:8. Vamos a ver si lo puede poner ahí en la pantalla. A él se le dijo estas órdenes cuando tomó el mando para llevar a la tierra o al pueblo a la tierra prometida. Y se le dijo algo como líder, como persona, como padre, como alguien que está en autoridad. Se le dijo: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Y luego sigue diciendo: porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso se lo dijo Dios. Y por lo tanto Josué, desde su juventud, vemos que no tuvo problemas para someterse ni a la autoridad delegada que era Moisés, al pastor que fue su pastor. Y hasta fue conocido como Josué, siervo de Moisés. Pero tampoco tuvo problemas para someterse a Dios y a la palabra, y fue conocido como siervo de Dios. Josué se somete al señorío y a la palabra de Dios. Cuando Dios le daba una indicación, él trataba de cumplirla exactamente. ¿Cómo podemos nosotros impactar a nuestra generación? Yo se lo dije hace un momento, teniendo expectativas de fe. Segundo, sometiéndonos a Dios y a su palabra. Yo le decía hace un momento que cuando Dios le decía algo a Josué como persona, Josué la guardaba celosamente. El Señor le dice, cuando él iba enfrente de ese pueblo, iban a conquistar a Jericó, el Señor le dice:
dale 7 vueltas, y dice que le dieron 7 vueltas. Después dijo, avancen y griten todos, y la conquista se dio. Obedecer la palabra nos lleva a bendiciones. La fe es actuar sobre lo que Dios ya ha dicho. Qué impresionante es esto. Tercera cosa que veo relevante en la vida de Josué, que mantuvo vivos sus sueños en Dios. Tú sabes lo que es esperar 40 años el cumplimiento de una palabra. Te lo voy a repetir. Tú sabes lo que es esperar 40 años el cumplimiento de una palabra. Josué, pasaron 40 años y parecía que lo que había prometido Dios parecía imposible. Pero te quiero decir que en el sentido emocional Josué decía, Dios lo dijo, no renuncio a ese sueño, yo ya conocí la tierra y ya me veo dentro de la tierra. Josué mantuvo vivos los sueños que Dios le había dado. Te quiero decir que se necesita fortaleza espiritual para mantener vivos los sueños de Dios en nuestro corazón. La vida cristiana, hermanos, no es un concurso de popularidad, sino es un recorrido hacia todo lo que Dios ha prometido. Y se lo voy a repetir, porque algunos, cuando pasa alguna situación desagradable en su vida, dicen, ya no quiero ser cristiano, ya no voy a ir a la iglesia. La vida cristiana no es un concurso de popularidad, sino es un recorrido hacia todo lo que Dios ha prometido. Te quiero preguntar, ¿eres una persona que tiene expectativas de fe? Vas a impactar tu generación. ¿Eres una persona que te sometes a Dios y a su palabra? Vas a impactar a tu generación. ¿Eres una persona que mantienes vivos los sueños? Vas a impactar tu generación. Y la cuarta cosa, José aceptó los desafíos de Dios. Llegó el momento en que Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tú sabes lo que es llevar a más de 2 millones de personas a cruzar un río, a luchar por una tierra, a conquistarla y a tomarla. Eso era como para irse para atrás y decir, se me hace muy difícil. Josué cruzó el Jordán, peleó contra los enemigos, conquistó la tierra, repartió la tierra entre sus hijos o entre sus hermanos. Pero lo que se me hace más impresionante, hermanos, es que Josué tuvo que vencer la mentalidad que tenía aquella generación, que se le llama mentalidad de langosta. No podemos hacerlo, no lo lograremos. Josué tuvo, no solamente, él estaba convencido, pero tuvo que convencer a los demás que era Dios quien había prometido. Y levante su mano conmigo y diga, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Tercera vez, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Puede dar un fuerte aplauso al Señor. Le estoy hablando que Josué aceptó los desafíos de Dios. Tuvo que vencer también la mentalidad de esa generación, cambiar su visión. Pero entrando a la tierra prometida, tuvo que vencer a los gigantes. ¿Qué quiere decir eso? Que se enfrentó a problemas, que llegó, oye, y a los hombres gigantescos o a los de gran altura que estaban en ese lugar, simple y sencillamente llegó y les dijo, se me van, porque esta tierra es de nosotros, es nuestra herencia, es nuestra bendición, y la tomamos en el nombre del Señor. Dije, la tomamos en el nombre del Señor. Te digo que si queremos impactar nuestra generación, necesitamos aceptar los retos pequeños que Dios nos da. Necesitamos mantener vivos nuestros sueños en Dios, y necesitamos someternos a Dios y a su palabra y tener expectativas de fe.
Pero podemos comenzar con cosas más pequeñas, dando testimonio en nuestra casa de que Él está en mi corazón. En la mañana a mí me tocó el corazón una niñita. Hay el grupo de danza, siempre están allá danzando en la parte de atrás. Y ya vieron que son niños y hermanas. Y en la parte de aquella esquina se pone una hermana que tiene una niñita como de 2 o 3 años. Se llama Jimena. Y la he visto ya no una vez, sino por siempre. Los que se sientan en esa esquina saben lo que estoy hablando. Ella trae las hermanas traen su manto y ella trae así como su propio manto, trae algo ahí que empieza a moverlo. Y en la mañana estaban danzando las hermanas y vi que de pronto la niña se sale y estaba, yo no sé si ensayan la mamá y ella en la casa, pero ahí estaba. Y yo la vi y dije, qué impresionante es lo que nuestros hijos ven y lo que nuestros hijos reciben en la casa. Esta tarde, hermanos, y amigos que están aquí, tal vez algunos de ustedes puedan decir, hermano, usted está hablando a las familias cristianas, a los que ya son creyentes. Muchos de los que estamos aquí llegamos con una vida destrozada, con una familia destrozada, no podíamos ver hacia el futuro, no teníamos expectativas. Yo le dije que fui el primero en mi casa que se convirtió. No fue una familia perfecta, fueron muchas situaciones. Por lo tanto, yo le quiero decir que si usted abre su corazón a Dios, su historia personal va a cambiar y Dios puede cambiar la historia de su familia. Todo empieza con rendir su vida a usted al Señor, abrirle su corazón. Ponga la última, por favor, la última toma, hermano. Ponga la última, por favor. Le quiero decir que no venimos de familias perfectas, sino muchas de nuestras familias al llegar aquí eran familias que estaban heridas, eran familias que estaban golpeadas, eran familias que estaban abatidas, eran familias que estaban en el piso, eran familias que no tenían esperanza, eran familias donde se estaban gritando constantemente y se estaban maldiciendo unos a otros. Le estoy hablando que ese es el testimonio, si se pudiera decir general, de muchas de las familias. Lo que menos había era respeto y el amor, como que se dudaba de la fidelidad, del amor o de los valores positivos que debe haber en una familia. Pero llegó Cristo y cambió la historia de nuestra familia. Fuimos sanados. Lo primero que el Señor sana nuestro corazón, sana nuestras heridas, nos levanta, nos perdona, nos hace que nosotros pidamos perdón. Empezamos a restaurar nuestras relaciones. Oye, pero ya cuando tenemos clara conciencia, entonces empezamos a orar y empezamos a pedir por nuestras generaciones y empezamos a bendecir a nuestras generaciones. Y por eso es que estamos aquí, porque sabemos que tenemos un desafío generacional, que los que nos siguen sirvan a Dios también. Yo le digo a los cristianos, a los que están agüitados, a los que quieren aventar la toalla, a los que sienten como que no avanzan, luchemos. No se trata solamente de ti, sino se trata de los que vienen detrás de ti. Se tratan de tus generaciones. Tal vez alguno diga, hermano, yo no tengo hijos, soy soltero, estamos casados por tantos años, no tengo hijos, pero vas a tener generaciones. Vas a dejar un testimonio en tu casa, con tus hermanos, con los que ganes, con los hijos espirituales. Van a decir, el hombre que me ganó, el hombre que me impactó era una persona de fe que amaba y servía a Dios con todo su corazón. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, hermano? La presencia de Dios. Sabe que en la mañana tuvimos un culto muy hermoso también. Yo le quiero decir que este no es un sermón que usted va a decir qué bonito ya y nos vemos. Esta es una palabra que lo está desafiando para que podamos vivir de manera diferente.
que asumamos un reto con los que nos siguen y levantemos y luchemos por ellos. Algunos dicen: hermano, usted me está hablando demasiado tarde, ya soy muy viejo, ya soy anciano, mis hijos ya se casaron. Dios te va a dar gracia. Uno de los textos que leímos: y los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Te vas a levantar como un parámetro espiritual en tu casa. Te vas a levantar como un parámetro espiritual, como alguien que marca, como alguien que es diferente. Así como también las malas acciones, cuando un padre es un borracho, un alcohólico, marca a toda esa gente, a todos sus hijos, y dicen: el borracho de la esquina, el ratero de la esquina, el irresponsable de la esquina, el que golpea a la esposa. De la misma manera va a haber algo en el sentido espiritual, pero positivo. El que bendice a sus hijos, el que era pero ahora es cristiano, el que era malo pero ahora sirve a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. El evangelio, la palabra, la presencia de Dios. Y yo le quiero decir que en esta tarea, hermanos que tienen hijos pequeños, no estamos solos. Dios te va a dar la victoria. A lo mejor algunos, yo no sé por qué estoy diciendo tantas cosas. Algunos tienen hijos adolescentes y están en una edad de rebelión. Dios te va a dar la victoria. Ora por ellos. Cuando se acuesten: Señor, dame sabiduría y gracia. Antes de que se levanten, pon las manos sobre ellos. Habla la palabra, habla la palabra, habla la palabra sobre tus hijos. Padre, muchas gracias porque tú estás aquí. Cierre sus ojos, por favor.